días. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá y a la Dirección General de Televisión Educativa por invitarme. Asistí a las charlas anteriores, de todas hemos tomado cosas súper interesantes y bueno, yo ya casi me siento un adulto mayor, así que voy a trabajar un poco con los chicos que decía el doctor recién. Vamos a hablar de lectoespectadores en la era VUCA. Y vamos a hablar de los eventos y de los nodos. Parece todo muy esotérico, pero se va a ir aclarando a medida que vayamos avanzando. Llegué anoche de un viaje a París de pocos días. París está conmovida. Ayer se cumplió un año de los atentados de Bataclan. Y por las calles de París aparece este cartel en latín. Y ninguno de nosotros, creo, es capaz de traducirlo. Fluctuat nec mergitur. Quiere decir, en castellano simple, se dobla pero no se rompe. Quiere decir, se mueve pero no se hunde. París fue afectada por los atentados, murió mucha gente, está militarizada la ciudad, no se puede entrar a ningún museo sin que lo vigilen, sin que lo revisen. Y realmente es una situación insólita, no se vivía eso desde la Segunda Guerra Mundial, pero fluctuat nec mergitur. Es un gran mensaje para todos nosotros. Y este señor que está ahí, está mudo, pobre, ahora empezó a hablar. Es Bob Dylan, premio Nobel de Literatura, el primer premio Nobel del siglo XXI, primera vez que le dan a un poeta un premio Nobel. Y él nos anticipaba que las cosas están cambiando. Están cambiando tantas las cosas que caminando el domingo a la noche por París, pasando por el Faubourg Saint-Honoré, que vendría a ser la avenida Masaryk de acá, en una de las vidrieras había estos avisos de Bob Dylan, con letras enteras de sus canciones. París está lleno de museos. Esta charla tiene que ver con la lectura. Tiene que ver con que estamos perdiendo el hábito de la lectura. Salió ayer en una nota en el diario El País que el 36% de los franceses no leyeron nunca ningún libro y que el 70% de los franceses nunca entraron en una biblioteca. Sin embargo, está lleno de museos y lleno de estímulos para que nosotros pensemos. Viajar nos sirve para pensar, movernos nos sirve para pensar, ver exhibiciones de cosas extrañas nos sirve para ver y entender otras cosas. En el Quai d'Orsay tenemos hermosísimo pintura de Monet que inaugura una nueva forma de mirar y es una pintura que está dedicada a la lectura. 150 años atrás nos invitaba a seguir leyendo. Pero estos son monumentos a la lectura. El de la izquierda se llama Tierra de las Ideas, es un monumento gigantesco que hay en Berlín, que mide cerca de 30 metros de altura y encapsula a los grandes pensadores de la cultura alemana. Podrían ser de la cultura alemana, francesa, castellana o la que fuera. La derecha es un libro hermosísimo, un coffee table, donde habla de las bibliotecas más interesantes del mundo, que son todas majestuosas, preciosas e interesantes. Acaba de salir publicado este libro de Steve McCurry, con 60 fotos de gente leyendo en todo el mundo. Y esta me pareció la más simpática de todas, la más increíble, ¿no? Un chico apoyado sobre la espalda de un elefante leyendo en medio de la selva. Leemos en todos lados, aprendemos en todos lados, usamos todo tipo de herramientas para mirar. Este es un mirador que hay ahí arriba en la Torre Eiffel, pero que a mí me gustó mucho porque así como tenemos telescopios y microscopios que amplifican la forma de mirar, tenemos ahora una herramienta nueva, novedosa, increíble, que es el datascopio. El datascopio tiene que ver en cómo usamos la información numérica que está disponible actualmente para ver la realidad de una forma totalmente distinta. Como ahora están viendo estos chicos en una experiencia que estamos haciendo en el Colegio Hebreo Maguen David, acá en Coajimalpa, donde esos chicos están usando visores, usando teléfonos celulares, visores que cuestan pocos dólares para ver realidad virtual, que es algo que se va a convertir en muy poco tiempo en una máquina disruptiva. Ese señor que ven ahí es el director de una empresa que hasta ahora nadie pudo ver, salvo algunos privilegiados, el producto que está haciendo. Es una empresa que se llama Magic Leap y que va a cambiar completamente la forma que tenemos de ver la realidad a través de unos ojos y unos anteojos especiales que son totalmente diferentes a todo lo que nosotros conocemos y que va a reinventar la computación, pero va a reinventar también la forma de leer, la forma de mirar. Hubo una fiesta, quisieron arreglar el mundo,
todo lo que habían ensuciado, y entre las cosas que arreglaron fue el Guernica, ¿no? Que lo pusieron en forma derecha. Muchas veces estamos haciendo eso, queremos arreglar las cosas y las complicamos cada vez más. Vivimos en el mundo VUCA. El mundo VUCA es un mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y en este mundo que nos ha tocado, como les ha tocado a los franceses del Bataclan, como nos ha tocado a nosotros en América Latina, todos los problemas que tenemos que desarrollarnos en este mundo VUCA. Este es un mundo muy difícil, muy complejo, donde hay muchos factores de decisión, donde tenemos que permanentemente tomar en cuenta muchos elementos. ¿Para qué? Para leer la realidad, para entender la realidad y sobre todo para ver fenómenos como estos, ¿no? Leemos un montón, pero leemos muy mal. Leemos para atrás, pero no podemos anticipar casi nada de lo que pasa. Y hay un divorcio cada vez más grande entre la política y la tecnología. Esto es el Brexit. ¿Qué es el Brexit? Nadie imaginó que Inglaterra se iba a ir de la Unión Europea. Y ¿qué es lo que vemos? Es una Inglaterra totalmente dividida, pero nadie lo vio esto. Esto que vemos acá es el resultado del referéndum en Colombia. Nadie jamás pensó que el referéndum para la paz iba a perder. Sin embargo, vemos totalmente dividida la sociedad colombiana por los colores, como lo ven ahí, entre el centro y la periferia. Y esto es lo más importante, lo más peligroso y lo más llamativo, que nadie haya podido ver que el señor Trump iba a ganar las elecciones de Estados Unidos. Ninguna encuesta, ningún anticipo. Cuando vimos los resultados la semana pasada, todos nos quedamos absolutamente anonadados. Lo que estamos viendo entonces es que los sólidos se desvanecen en el aire, una frase de Marx de 150 años, pero que tiene más fuerza que nunca hoy. Estos son los escaparates de ayer en el aeropuerto de París, en el aeropuerto de Orly, tapizados con noticias que tratan de entender por qué ganó Trump, qué pasó con Trump y sobre todo el apocalipsis que se nos viene encima, ¿no? Y esto está ligado a transformaciones, recién las mencionó el doctor. Hay una ruptura generacional, los adultos pierden su liderazgo y estamos rompiendo con todas las conexiones que teníamos con el pasado. La tecnología está disolviendo la historia, la tecnología está disolviendo las relaciones sociales, la tecnología está disolviendo todas nuestras certezas. Y lo que nos está pasando es que nosotros no vemos las cosas como son, sino vemos las cosas como somos nosotros. Y si nosotros no aprendemos a leer de nuevo, si no aprendemos a diseñar de nuevo, si no aprendemos a pensar de nuevo, vamos a tener sorpresas permanentemente. La palabra clave para entender el futuro de los próximos 5, 10, Alicia hablaba hasta el año 2040, de lo que fuera, es la palabra algoritmo. La palabra algoritmo, que tiene que ver con procedimientos, que tiene que ver con máquinas, que tiene que ver con transformaciones, está dominando el mundo. Google es el gran hermano. El gran hermano no es el que pensaba Orwell, el gran hermano no es el dictador que había en Nigeria o lo que fuera, sino que Google es el gran hermano. El machine learning, que permite que las máquinas aprendan, que permite nuevos acoples con las inteligencias sintéticas, va a cambiar todo de una manera arrasadora. Nosotros estamos viendo en la periferia de esas transformaciones. El cerebro combinado con las nuevas tecnologías va a tener unas transformaciones que no hemos vivido en los últimos siglos. Estamos presenciando el avance de una nueva etapa evolutiva. Estamos saliendo del Holoceno y estamos entrando en el Antropoceno. En el Antropoceno todo es absolutamente distinto respecto de lo que vivíamos antes. Y lo que es seguro que todos convenimos acá, y todos los que hablaron antes y los que hablarán después estarán de acuerdo, es que aprender básicamente es conectar. Es buscar pautas de referencia donde la gente no lo había visto antes. Pero es sobre todo conectar para generar nuevas diferencias. Y cuando uno quiere hacer ver nuevas diferencias, lo que estamos viendo es una transformación brutal en la forma en que nos vemos a nosotros mismos, a los animales y a las máquinas. Esta exposición tuvo lugar hasta el domingo pasado, después de 10 meses, en un museo increíble que queda ahí muy cerca de la Torre Eiffel, que es un museo que organizó Jacques Chirac hace pocos años, y donde tuvo lugar una exposición. Pon ahí, por favor, el video con el audio, rápido, que se llama Persona. Y terminó la exposición, tuve la suerte de verla las últimas horas de la exposición, y tenía que ver básicamente con tratar de entender cómo las máquinas inteligentes están cambiando la definición de lo que es ser humano. Y cómo estas máquinas
están absolutamente modificando nuestra percepción, modificando nuestra lógica, modificando cómo nosotros entendemos quiénes somos y qué somos. Había máquinas increíbles, máquinas parecían surrealistas, máquinas que tenían que ver con fenómenos fantásticos. Esta era una máquina rotativa donde uno podía combinar distintas cabezas con distintos cuerpos, con distintas colas, ¿no? Como creando un zoológico fantástico, que es lo que está haciendo básicamente este mundo algorítmico. Pon esta rápido, por favor. Esta es una película increíble que se las recomiendo a todos, que se llama Yo, Robot. Es un diálogo en donde este hombre está diciendo al robot que los robots no sueñan, no sienten, no piensan, y que los únicos que pensamos son los seres humanos. Entonces le pregunta, ¿usted podría hacer una sinfonía? ¿Usted podría tomar una pieza maestra? Y el robot le dice, ¿vos podrías? Al policía. El policía no puede, tal vez este robot sí pueda, es un Magritte con el que estuvimos jugando ahí. El algoritmo está controlando absolutamente todo y mientras tanto lo que necesitamos es repensar la relación, insistía mucho, la relación entre la política y los libros. Esa obra trata ese tema para que vean lo poderosos que son los algoritmos. Esto que parece una obra de Bach, la hizo una computadora, la hizo un programa. Entonces, si pueden hacer esas cosas, pueden hacer muchas más cosas. Para ir cerrando, para ir terminando, de lo que se trata entonces es no solamente de leer mejor, no solamente de leer en otros soportes, no solamente de leer de todas las maneras posibles, lenta, rápida, profunda, superficial, ficción, ensayo, lo que fuera, sino sobre todo de inventar, de diseñar. Y para diseñar necesitamos principios que son totalmente distintos de los que teníamos hasta este momento. Necesitamos diseños que privilegien el riesgo sobre lo salvo. Necesitamos principios que tienen que ver mucho más con la desobediencia que con respetar las reglas. Tiene que ver mucho más con la emergencia que con la autoridad. En los últimos años, para poner un toque personal en todo esto, venimos trabajando con distintos colegas en este fenómeno de diseño, fenómenos de rediseño educativo. En la Universidad de Buenos Aires, en una escuela secundaria de chicos que muchos eran de bajos recursos, en un laboratorio de innovación, en un programa del gobierno argentino que repartió 5 millones de computadoras, en un colegio que decíamos antes, el Colegio Hebreo Maguen David, en una universidad de punta como es la Universidad Minerva. En todos esos lugares lo que estamos tratando de hacer es mostrar qué significa enseñar hoy y qué significa aprender hoy, que tiene que ver básicamente con convivir con esa ecología polimorfa de textos y de metatextos, de todo tipo de experiencias. No aprendemos solamente de los libros, aprendemos de las experiencias, aprendemos con el cuerpo, aprendemos moviéndonos, aprendemos viajando, aprendemos discutiendo, aprendemos buscando todo tipo de experiencias en todo lugar. David Thornburg, que es un gran teórico de las arquitecturas espaciales, y Juan Carlos Baumgartner, que está acá, lo conoce y sabe mucho de estos temas, nos enseñó que se aprende no solamente en el aula, sino que se aprende en los espacios en el medio, se aprende no solamente en el fogón, sino que se aprende en el water cooler, se aprende saliendo del aula, se aprende yendo y viniendo. Hay experiencias que muestran que con estar el 50% del tiempo físico en la escuela como estamos hoy, o el 30% aprenderíamos mucho más que lo que estamos aprendiendo hoy. Para eso necesitamos diseñar laboratorios de transformación de las experiencias, diseñar experiencias en las escuelas, diseñar experiencias en los barrios. El Media Lab Prado, por ejemplo, de Madrid, está haciendo una experiencia en los barrios, llevando el museo y el diseño de experiencias de ciencia abierta y ciencia popular a todos los barrios. Esto se ha plasmado en algunas obras que hemos hecho que se pueden conseguir por internet, que tienen que ver con el uso de Facebook en la universidad, con el uso del aprendizaje para el emprendedurismo. Son fenómenos, son experiencias que aunan muchas de las cosas que se dijeron antes y que muestran que estamos ya en condiciones de crear escuelas nuevas, espacios de aprendizaje nuevos, arquitecturas de aprendizaje nuevas, espacios ubicuos, aulas sin muros. Podemos perfectamente aprender en todos lados, informales, podemos potenciar lo que estamos haciendo. Y sobre todo lo que tenemos que pensar es que el futuro no es inamovible. Por eso vamos al principio hablando no de eventos, sino de nodos. El futuro siempre es transformable, aún en los momentos que parece más inevitable y aún en los momentos en que parece que no hay más que un futuro posible. Los futuros son siempre múltiples. Y lo que nos está mostrando esta incapacidad de lectura que tenemos nosotros es justamente
que el futuro que a nosotros nos parecía imposible, a otros les parecía más que posible. Los que vieron los debates entre Hillary Clinton y Trump se quedaron sorprendidos, ¿no? Porque decían, no ganaba claramente Hillary Clinton. Era como había dudas y sin embargo Trump decía unas barbaridades increíbles. Cuando estamos tratando de entender por qué pasaron los fenómenos que pasaron antes, que vimos antes, los 3 fenómenos más importantes de este año, que fueron el Brexit, que fueron la paz en Colombia y que fue el fenómeno de Trump, no son todos homologables, son bastante distintos. En el caso del Brexit, ganó la abstención. Una cosa tan importante que jamás tenía que haber sido llevada a referéndum, se decidió con solamente el 33% de los votos. Y los votos que ganaron fueron los votos de los adultos contra los jóvenes. En el caso de Colombia también hubo una abstención enorme y esa abstención favoreció a la gente que estaba por la guerra y no por la paz. En el caso de Trump es muchísimo más complejo. Muestra que hay muchos Estados Unidos, básicamente hay 2 que son totalmente distintos, que nunca se los escuchó a ese otro Estados Unidos, que nosotros estamos identificados con el Estados Unidos de las puntas, de las costas, que es el cosmopolita, que es el interactivo, que es el internacional, pero que hay un Estados Unidos profundo que fue desgarrado por las actividades que pasaron, la crisis financiera, la crisis bancaria, la crisis de credibilidad del año 2008, y ese Estados Unidos profundo eligió finalmente a un presidente que nosotros no podemos ni siquiera entender cómo ese hombre va a ser presidente. Por eso, para redondear y para terminar, tenemos que volver a leer, tenemos que leer mucho mejor, tenemos que leer en complejidad, tenemos que leer en ambigüedad, tenemos que leer y buscar conexiones allí donde no creemos que existen. Los presidentes tienen que leer, aunque parezca increíble, tienen que tener asesores que les den cosas para leer. Hay un libro maravilloso que se llama Física para los nuevos presidentes, ¿no? Necesitamos física para los nuevos presidentes, ciencia para los nuevos presidentes, humanidades para los nuevos presidentes. Necesitamos muchísima más profundización en las lecturas. Y estas 3 obras son 3 obras maestras que tendrían que ser como la base de cualquier reforma educativa y de cualquier comprensión del mundo que viene de ahora en adelante. La conectografía tiene que ver fundamentalmente con esta idea de que lo que importa hoy no es la soberanía, sino la conectividad. Y que el futuro probablemente no sea un futuro de países, sino que sea un futuro de ciudades. El Homo Deus tiene que ver con que estamos asistiendo a una transformación de la humanidad como no vimos nunca antes y que lo que estamos pasando es del Homo sapiens al Homo Deus. ¿Qué es eso? Hay que investigarlo y trabajarlo a fondo. Y la revolución transhumanista, que tiene mucho que ver con esto, nos está diciendo que en el futuro, quien no entienda la tecnología va a ser domesticado por ella. Y que si la política no sirve a los intereses de la gente, vamos a seguir teniendo sorpresas más desagradables como las que hemos tenido este año. Tecnología y política unidas jamás serán vencidas. Muchísimas gracias.